Muchas gracias por continuar con nosotros este fin de semana. Vimos una decisión importantísima el miércoles pasado. La Secretaría de Hacienda, el Banco de México, Luis Videgaray, Agustín Carstens se sentaron, dieron un anuncio importante y está con nosotros. Qué mejor para poder hablar de este tema. Luis Miguel González, él es director editorial de El Economista, además buen amigo de este espacio informativo y lo hemos tenido varias veces y quisimos llegar contigo, Luis Miguel, para que nos ayudes a entender ¿qué se anunció? ¿Cómo llega esto? ¿Y en qué nos va a beneficiar o cómo nos va a impactar a nosotros, a la gente, al ama de casa, a ti, a mí, al quien tiene un crédito hipotecario, al quien tiene un crédito bancario, al quien tiene un crédito de automóvil? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está, Luis Miguel? ¿Por dónde empezamos? Jaime, buenos días. Creo que es muy importante empezar diciendo, formalmente es un anuncio muy peculiar porque se reúnen el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México y a cuatro manos, por decirlo de alguna manera, hacen el anuncio. No es frecuente que Hacienda y Banco de México comuniquen algo juntos. ¿Por qué empiezo con esta parte formal? Porque vamos a decir, la emergencia económica que estamos viviendo a nivel mundial y que le está pegando muy fuerte a México requiere una acción coordinada. Para los que nos están escuchando, habría que decir, la política económica tiene dos brazos, la política fiscal y la política monetaria. Tradicionalmente, la política fiscal corresponde al Ejecutivo y la política monetaria al Banco Central, que es un órgano autónomo. Cuando se anuncian juntos, lo que están diciendo es, nos vamos a coordinar lo mejor posible. En ese sentido, la forma es fondo y nos anuncian eso. ¿Qué es lo que anunciaron? De parte de política fiscal, recorte del gasto público, de parte de la política monetaria, alza de tasas de interés. Empezamos con el alza de tasas de interés. Entonces, ¿cómo le va a afectar a la gente? Hay dos cosas que tenemos que ver cómo se desenvuelven. La primera es qué decisiones toman los bancos a partir del alza de tasas de interés. Si lo quieren ver así, el Banco Central genera el precio al mayoreo del crédito y los bancos nos dan el precio a menudeo. Ya tienen presión de su principal materia prima, que es el costo mayoreo, y van a tener que tomar decisiones. Mi hipótesis es, en mercados donde hay mucha competencia, en mercados crediticios donde hay mucha competencia, por ejemplo el hipotecario, las tarjetas de crédito, vamos a ver que los bancos van a actuar con una diversidad de estrategias. Unos van a subir tasas, otros se van a quedar quietos, otros probablemente difieren. Lo que es muy importante aclarar es la gente que ya contrató un crédito no tiene problemas porque seguramente la tasa fue determinada antes. Es decir, el alza de tasas de interés afecta a quien tenía tasa variable en su crédito o a quien vaya a contratar un crédito de aquí en adelante. Perfecto. Entonces, eso es cuando lo que estás mencionando es cuando yo escucho que señalan los especialistas y analistas como tú que se hace más caro el dinero. Sí. Ese es el tema. ¿Por qué se hace más caro? ¿Por qué el Banco de México toma la decisión? La explicación tiene mucho que ver con el movimiento en el tipo de cambio. Llevábamos, depende de cuál momento tomemos como referencia, pero vamos a decir 4 meses muy alborotado el mercado cambiario. Cuando digo muy alborotado es, no sabíamos a cuánto iba a cerrar el peso. Teníamos muchísimo tiempo, Jaime, ya no digas los expertos, la gente en sus casas dicen, bueno, ¿y a cuánto está el dólar hoy? Esta especie de anomalía, esta zona de turbulencias, había sido combatida con una estrategia que eran las subastas de dólares. El Banco de México había decidido mantener, inyectando permanente en el mercado una cantidad de dólares que se incrementaba cuando había un movimiento mayor al 1.5% del tipo de cambio por día. Sinceramente, la decisión del Banco de México da la impresión que implica un reconocimiento que no había servido esa estrategia y que tienen que ir por otra cosa. ¿Por qué? Porque la tasa, el tipo de cambio que llegó a estar a 19.50 en algunas ventanillas más arriba, por un lado metía mucho desorden y por otra parte está empezando a generar muchas presiones inflacionarias. Que es el mandato del Banco de México, ¿no? Es su mandato central. Entonces, ¿qué es lo
el mercado reaccionó muy rápido y revaloró el peso. Queda por ver cómo va a funcionar esta estrategia en los próximos días, yo diría semanas. Tengo que decir, ¿cuál va a ser la nueva normalidad del tipo de cambio? Prácticamente no hay quien dijera que era normal que el peso estuviera arriba de 19. Yo me atrevería a apostar que es casi imposible que vuelva a los niveles de hace un año, año y medio. ¿A los 14? A los 14. ¿A cuánto crees que llegue? Yo creo... Porque ya es de creer, ¿no? Porque... Sí, es casi un asunto de fe. Sí. Yo diría... probablemente el nuevo rango normal estaría entre 16 y 17.50, creo yo. Oye, estamos platicando con Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, del otro lado, se dice que ya no va a haber subastas. Bueno, del mismo lado, que es la Comisión de Cambios, junto con el Secretario de Hacienda, Banco de México, ya no va a haber estas subastas que lo escuchábamos habitualmente en los medios de comunicación, $400 millones. Por otra parte, se anuncia... Y ahí es donde no entiendo mucho. Luis Videgaray había anunciado que iba a haber un ajuste al presupuesto. Lo que se anunció es para este año, estos 132,000 millones. Y entonces viene otro para 2017. No. O, a ver, ayúdame a explicarme, porque yo había entendido que se iba a hacer un ajuste para 2017, pero entonces ahorita, ¿cómo quedó? Creo que para entenderlo es muy importante regresar a 2015, porque ya se hizo un ajuste parecido. ¿Y funcionó? Yo diría que funcionó en el sentido de que no desordenó las finanzas públicas, cualquier cosa que esto signifique. Habla el secretario de Hacienda de ajuste preventivo. Lo que dice es, insisto, es relativamente sencillo entenderlo si nos movemos a lo que pasó el año pasado. En 2015, el secretario de Hacienda dijo, tenemos coberturas, tenemos cierta tranquilidad, pero nos vamos a curar en salud y vamos a hacer un recorte. También hablaba de recorte preventivo. Uh-huh. Ese recorte que anunció en 2015 empezaba a operar en 2015. Uh-huh. Por una razón muy simple. Una buena parte del presupuesto es inercial. Entonces, si tú recortas un año, se asume que el recorte vale para el año que sigue. Es lo mismo que está pasando este año. Son 132,000 millones que se hacen desde ahora. El mensaje del secretario creo que es muy claro cuando dice no vamos a tener el año que entra casi seguramente coberturas petroleras, por tanto vamos a tener que asumir que el precio del petróleo va a estar... Veintitantos, bueno, lo que está ahorita esta semana, ¿no? Va a estar en donde lo ponga el mercado sin ninguna garantía de las coberturas. Eso nos obliga a disciplinarnos desde ahorita. Lo voy a poner de esta manera. Si alguien que nos está escuchando tiene un negocio o incluso tiene un empleo temporal que dijera, hombre, estoy ganando ahorita 20,000 pesos al mes que me van a durar 6 meses. Su propio recorte, su ajuste preventivo sería, no voy a contar con esos 20,000 pesos para después y voy a hacer mi presupuesto como si no los tuviera. Claro. Eso es el ajuste preventivo. ¿Qué características tiene el ajuste que anunció? Yo diría, básicamente es un enorme recorte para Pemex y yo diría un pequeño recorte para el gobierno federal. Oye, Luis Miguel, entonces, pero ¿qué va a pasar? El país, con estas decisiones, el país cumple y tiene las herramientas para, pues, pertrecharse y arremangarse las mangas y decir de lo que está pasando internacionalmente hablando y decir, órale, pues ya estamos listos. Y otro, no vamos a crecer lo que tenemos planeado, ¿sí? Las dos medidas son medidas en favor de estabilidad y yo diría no favorecen el crecimiento económico. No me atrevo a decir que son contra el crecimiento económico, pero no favorecen el crecimiento económico. ¿Por qué? La economía puede ser más sencilla de lo que hay veces los expertos la presentan. Yo diría, subes tasas de interés, metes freno a la economía porque es más caro el dinero que tendrías para invertir, es más caro el dinero que tendrías para consumir, por tanto, actúa como un inhibidor del consumo, de la inversión, un alza de tasas de interés. Un recorte del gasto público le pega a la economía porque hay menos dinero circulando. El gasto público en una economía como la mexicana es aproximadamente el 20% del PIB.
Entonces, si tú haces un recorte en el gasto público, digamos que a ese 20% le estás quitando un pedacito. Va a pegar mucho más duro a Pemex, yo diría al ecosistema petrolero, que es probablemente en la Ciudad de México Pemex no se refleja tanto como maquinaria económica, pero piensen en estados como Veracruz. Bueno, hemos visto Campeche, el crecimiento que tuvo el año pasado, ¿no? Más del 6%. Chiapas. Los estados petroleros si México depende del petróleo, los estados petroleros son francamente adictos. Oye, Luis Miguel, pues entonces ellos están en el peor de los mundos, porque yo recuerdo que el gran reclamo de los gobernantes de estados petroleros era, pues no nos dan los recursos suficientes, y ahora que les está pegando duro esto, pues lo están resintiendo doblemente, porque ni les daban los recursos, y ahora no hay empresa, no hay movimiento económico, no hay empleo. Qué mal, ¿no? Mal, sí, y hay que decirlo de esta manera. La economía petrolera, como la economía extractiva, la minera, por ejemplo, vive de manera muy pronunciada sus ciclos. Sí, claro. Los estados mineros, pienso Durango, los 5 años que duró el ciclo de altos precios del oro, hierro, plata, Durango era uno de los estados más ricos del país. No me refiero a la riqueza acumulada, sino la bonanza que veías. Viene el ciclo de los precios bajos de los metales y le pega mucho más duro. Esto ocurre en absolutamente todas las economías del mundo con la parte que vive de industria extractiva. ¿Cuál es el tema con Pemex? Y creo que es, desde mi punto de vista, lo más complicado. Pemex tiene que operar o hacer lo mismo que están haciendo otras empresas petroleras en todo el mundo. Es bajar gasto de inversión, recortar personal, reorganizarse a partir de cancelar proyectos no prioritarios. Eso están haciendo todas las petroleras del mundo. Pero hay que decir, Pemex es como todas las petroleras del mundo, pero además es una empresa muy peculiar que es la locomotora económica del país, ¿no? La locomotora de algunos estados, el principal contribuyente para el gobierno, y en ese sentido, nada más hay que ponerlo en perspectiva. Pemex tiene el mandato que tendría cualquier empresa del mundo de su ramo, más otros mandatos. Eso es lo que hace muy complicado. Si me apuras, así como es relativamente sencillo explicar por qué la decisión de las tasas de interés, por qué el recorte como tal, conceptualmente, lo que no está fácil entender, mucho menos explicar, es qué sigue para Pemex. Un recorte de 100,000 millones en una empresa que estaba en reestructura pega muy duro. Yo lo compararía, imagínense que es un paciente en el quirófano y en ese momento le dicen, en vez de 4 litros de sangre, nomás tenemos 2. Y hay que operarlo. Y lo tienes que operar. El nuevo director de Pemex llega mentalizado a operar en una empresa con bajos recursos, con bajo presupuesto. Tiene la capacidad para operar en ese contexto de dificultad. Con una plataforma en declive. Pero hay que decir, Pemex es una empresa extremadamente complicada. Yo diría, no hay uno solo de los anteriores directores que no haya sido competente. Yo diría, prácticamente todos son de lo más brillante que puedas encontrar en la administración pública y prácticamente ninguno le agarró el modo. Vamos a ver si González Anaya puede. Pues vamos a estar muy al pendiente. Luis Miguel González, era muy importante que pudiéramos platicar contigo para que nos ayudaras a entender qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene con este anuncio sumamente relevante de finanzas públicas y lo que viene para nuestro país y para nuestros bolsillos. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, muchas gracias. Encantado de estar por acá. Nos vemos en la convención bancaria, ya Nos pronto. vemos. Sí. Fernanda G.